Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra participó en este foro energético que está concluyendo en estos momentos allá en el Senado de la República. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, qué gusto estar aquí con tu público. Muchas gracias. Más vale que se arregle el tema energético en México, si no, Estados Unidos no nos va a poder salvar como anoche. Yo incluso lo que dije es que gracias a que Estados Unidos, lo dije antes que Jordi, gracias a que Estados Unidos nos está salvando en materia energética. ¿Te referías al gol? No, además del gol, nos salvó ayer con el gol. Nuestro desastre de ayer fue rescatado porque ellos sí hacen bien su chamba. Nuestro desastre actual lo podemos superar gracias a que ellos hacen bien su chamba. ¿Qué quiero decir con ello, Pepe? Si México estuviera en Australia con este régimen petrolero mal administrado, estaríamos pagando un gas a $18 por BTU. Gracias a que estamos en América del Norte y nos podemos conectar a la red de ductos de Estados Unidos y que ellos sí han hecho su chamba, ya han extraído el gas que está en el subsuelo atrapado en rocas, el llamado shale gas, ya han bajado el precio a $4 BTU, nos podemos conectar y sacar ventaja de la cercanía con los Estados Unidos. Nos están rescatando. No suficiente, porque no hemos podido ni hacer ni los ductos para conectarnos adecuadamente. Deja tú que tenemos tal desastre nacional que no podemos sacar el gas que tenemos en el subsuelo. Lo que yo fui a decir en la ponencia, que tu reportero no me quiso citar, pero qué bueno que tengo la oportunidad de tener este espacio, es que lo que creo que estamos perdiendo de vista, Pepe, es que a Pemex se le está pidiendo que haga cosas que ninguna empresa del mundo podría hacer. Si no movemos las reglas actuales, Pemex no puede, ni podrá nunca, desarrollar al mismo tiempo aguas profundas y shale gas. Te voy a dar algunos datos. En el 2012 se perforaron en Estados Unidos 48,200 pozos, de los cuales 137 fueron aguas profundas del Golfo de México, de estos 89 exploratorios y 48 en producción. Pemex en ese mismo año perforó 1,287 pozos. En aguas profundas solo 6, y de esos 6 ninguno produjo, todos exploratorios. En Estados Unidos hay 18 empresas en aguas profundas de Estados Unidos produciendo hoy 1,200,000 barriles diarios, que es casi la mitad del total que hoy produce México. ¿A qué ritmo Pemex solo podría desarrollar una cantidad equivalente de pozos y por tanto de crudo? No hay forma, y no es una cuestión de dinero, no tiene las competencias administrativas ninguna empresa del mundo. Si solo Exxon le hubieran dicho, tú tienes el monopolio de las aguas profundas de Estados Unidos, no podría. Peor aún en shale gas o en hidrocarburos de lutitas. Números rápidos: en Estados Unidos se perforaron en el 2012 9,100 pozos de hidrocarburos de lutitas. ¿Cuántos crees que se perforaron en México? 3 frente a 9,100. No importa que haga Pemex en los siguientes 100 años, no importa cuánto dinero tuviera, no los podría en los siguientes 100 años del petróleo ya no va a ser riqueza. Además de que tienes toda la razón. Te lo van a regalar. Vamos a estar conectados al sol, al aire, qué sé yo. Entonces, ese dato es suficiente a mi juicio para decir, abramos. Este monopolio no le está dando a México la capacidad de aprovechar su riqueza en aguas profundas ni en shale gas. Y además, hay otros datos que me parecen muy relevantes, Pepe. Pemex se construyó gracias a la generosidad del segundo, tercero o cuarto, depende de cómo lo midas, yacimiento más grande que ha encontrado la humanidad, que es Cantarell. Pero en Chicontepec, que es lo que ahora nos toca, yacimientos complicados, Pemex no sabe hacer su trabajo. Pidió más dinero, se le dio. Se nos dijo que iba a estar produciendo en 3 o 4 años 700,000 barriles de petróleo en gas en Chicontepec. Hoy está produciendo menos de 50,000. No hay forma que para el 2017 llegue a los 737,000 que se nos prometió en el 2008 que iba a producir si le daba el dinero. Pemex no le falta dinero, lo que le falta es capacidad de ejecución. Y por último, Pepe, creo que así como hace 5 años nos equivocamos y construimos una reforma que no funcionó, como muchos lo discutimos aquí contigo en esta mesa, porque nos quedamos atrapados en la lógica de no mover la Constitución, como si la Constitución fuera un texto sagrado como la Biblia, siendo que es un texto que hicimos nosotros para darnos
instituciones que promuevan un mejor país, así como entonces nos quedamos atrapados. Y si hace 5 años hubiéramos hecho bien nuestra tarea, Pepe, hoy tendríamos un país mucho mejor. La propuesta del presidente Peña es mucho mejor que la que se aprobó hace 5 años, pero también es insuficiente, porque hoy está atrapado en la sombra de Lázaro Cárdenas. Esta idea de que necesitamos la reforma constitucional que Lázaro Cárdenas propuso después de la explosión petrolera. Caray, hombre, el mundo ha cambiado un poquito desde entonces. No nos acabamos de hacer cargo que Estados Unidos ya no le interesa nuestro petróleo. Incluso los principales, los que menos quieren que México desarrolle su gas son ellos, porque ellos prevén que nosotros seamos su principal mercado de exportación de gas, porque a ellos les sobra, a nosotros también, pero ellos sí lo saben extraer y nosotros no. México tiene una oportunidad histórica, la puede aprovechar abriendo de verdad el régimen jurídico y permitiendo la mejor reforma jurídica posible, que es darle al Estado mexicano concesiones, contratos de riesgo, contratos de utilidad compartida, todo lo que sirva para traer la mayor capacidad de gestión y de tecnología, que Pemex sea socia de algunas, no de todas, y veamos quién nos puede dar una mayor renta petrolera y que sea una discusión en los hechos. Este cuadrante de Chicontepec lo hace Pemex, este otro lo hace esta otra sociedad, a ver quién lo hace mejor, ¿por qué no? Doctor Elizondo, ya que estás aquí, déjame hacer un corte, por favor. Me gustaría regresar contigo porque has vinculado el tema del petróleo, del foro, de la discusión, etcétera. Lo has estado vinculando mucho con lo que está pasando en Estados Unidos con un grado comparativo. Pero también en Estados Unidos se está viendo graves problemas en este momento de tipo político que redundan en lo financiero, que a su vez deriva en la parálisis que padece el gobierno de Obama en las partes no estratégicas. Hay que platicar con la audiencia, si nos acompañas después de corte, porque ya hubo un principio de acuerdo en el Senado de Estados Unidos, según acaba de revelar la cadena CNN de noticias. Veamos cuáles son las consecuencias y el enfoque que podemos tener desde México. Encantado, Pepe. Regresamos con el doctor Elizondo Mayer Serra, no se vaya, por favor, el tema bien vale la pena. Jugaron a ver quién aguantaba más, republicanos y demócratas, empezaron a caminar rumbo al precipicio y se rajaron los republicanos. Como aquellas películas cuando James Dean cuando competían en los arrancones y a ver quién era más valiente en llegar al borde del precipicio con uno u otro carro. Había que salirse del coche y dejar que el coche fuera. Y el último en salirse ganaba. Y en la famosa película uno se le enreda la solapa del saco en la manija y cuando se quiere salir ya no se puede. Pero pasó a la historia como el cadáver más valiente. Exactamente, pero ese es el problema con estos juegos. Jugaron a eso, al juego del chicken se llama en inglés, a ver quién es la gallina, a ver quién se raja. Y el que se rajó fue el Partido Republicano, sobre todo la Cámara Baja. La estrategia que plantearon los republicanos era de altísimo riesgo, Pepe. Era, no solo te voy a congelar el presupuesto, sino que voy a poner en riesgo la calidad crediticia del gobierno de los Estados Unidos, que en toda su historia no ha dejado de pagar nunca. Y no estoy discutiendo solo un tema presupuestal de cuánto te doy, sino era en sentido constitucional una violación profunda al pacto constitucional, que es una cosa el presupuesto y otra cosa son los programas de gobierno. Hay un programa de gobierno que no les gusta a los republicanos, que se llama el Obamacare, le llaman, este programa de salud que expande... Es como el Seguro Popular Médico. Algo así, una cobertura a los más de 40 millones de norteamericanos que no lo tienen. Ese programa fue votado en ambas cámaras, fue aprobado, la Suprema Corte lo determinó constitucional, pero a un sector muy radical de los republicanos no les gusta, dicen que es el equivalente al socialismo, en fin, es un grupo de derecha radical, es como el AMLO de derecha por ahí, el Tea Party. Ahora bien, estos señores decidieron, vamos a aprovechar este momento que tengo que aprobar presupuesto, tengo que aprobar el límite de endeudamiento, sin el cual entra en sesión de pagos el gobierno de Estados Unidos, para decir, no te voy a dar un centavo para ese programa. Es decir, tienes la obligación constitucional de dar ese servicio, pero al yo darle cero dinero, la obligación constitucional es cero. Nunca habíamos visto una discusión donde lo que estuviera en juego no es, te doy aquí 100 pesos y aquí 80, no, aquí te voy a dar cero porque ese programa no me gusta. Y el presidente Obama se la jugó, como James Dean, y dijo, yo eso no lo negocio, vámonos rumbo al precipicio. Y el público se estaba dando cuenta
que el irresponsable eran los republicanos, al que le estaban cobrando el gobierno cerrado ya desde hace algunas semanas, y el riesgo que había tenido costos en materia de la percepción de los mercados respecto a Estados Unidos, los chinos que tienen una gran cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos protestando por la irresponsabilidad, los consumidores inciertos gastando menos, ya estaba teniendo un costo económico en las familias de Estados Unidos, además del riesgo mayúsculo, se lo estaban cargando a los republicanos. Entonces hoy los más moderados en el Senado decidieron armar este pacto del que ya habló nuestros dos corresponsales en Washington, y el resultado es que el gobierno quedará reabierto y se tendrán hasta el 15 de enero para decidir cuál es el presupuesto para el año siguiente, y habrán ampliado hasta febrero. Pero 7, esta noche, ¿quién fue la gallina? Los republicanos. Se oye hasta México, se oye el aleteo de la gallina. El aleteo de la gallina. Se rajaron, qué bueno por el país. Muchos les advirtieron, McCain les dijo, era una pésima estrategia, porque ya hemos visto en el pasado, cuando se cerró el gobierno con Clinton, que al final el que pague el costo es el Congreso, la parte del Congreso que lo está bloqueando, porque hay la percepción de que están secuestrando al gobierno a cambio de unas discusiones que en este caso además violentaban un programa aprobado por... ¿Tú prevés acuerdo para esta misma noche? Se ve muy difícil, nunca se sabe, a veces te puedes atorar en la manga, como el contendiente de James Dean en esa clásica película, pero todo parece que la mecánica está armada para que un número pequeño pero suficientes republicanos, junto con los 200 más o menos demócratas, tengan la mayoría suficiente para lograr este acuerdo. Es probable entonces que mañana termine la parálisis de la parte no estratégica del gobierno del presidente Obama y todo vuelva lentamente a la normalidad, pateando el bote de aquí a febrero. Junio 15 enero 15 en lo que respecta al presupuesto, y febrero 7 en lo que respecta al límite de la deuda. Te están hablando los republicanos, les dijiste gallinas, George Benner dice que él no es una gallina, que es un chicken. Exacto. Que es ello, por supuesto, preciso. Carlos Elizondo, muchas gracias. A ti, Pepe. Magnífico ejemplo para entender lo que está pasando a grandes rasgos. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches, el doctor Elizondo Mayer Serra. Hoy les vino a decir a los gringos por qué están como están. Hoy le tocó a ellos, pero siempre nos toca de este lado del río Bravo. Regresamos. Progresamos.